Arturo Cano. Arturo, buenas tardes. Noches. Buenas noches, Julio. Yo solo vine a esta mesa para ver cuál de ustedes se proclama ganador. Pues yo creo que los tres, de lo que sea y como sea, hay que aventarnos como ganadores. Arnoldo Cuellar, buenas noches. Julio, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Arturo y Temoris, qué gusto también compartir la mesa. Gracias, Temoris. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues también me gustaría decir a Arturo algo así como que el pueblo de México se proclame ganador, pero la verdad es que ha sido un proceso tan desolador en cuanto a la calidad de las campañas que pues no sé si podremos decir eso así con satisfacción. Pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias y un saludo a mis compañeros. Gracias. Arnoldo, ¿qué te parece si comienzas diciéndonos qué te parece a estas alturas ya el largamente esperado proceso electoral del que hemos hablado una y otra vez, haciendo predicciones, pronósticos, vaticinios, y ya llegó, ya está aquí, ya terminó y lo que sigue? ¿Qué datos te parecen relevantes de lo que has visto hasta hoy de esta jornada de depósito de votos en las urnas, Arnoldo Cuellar? Una primera sensación es que qué bueno que ya terminó, porque sí es un ejercicio muy precario de reflexión y de análisis sobre una realidad muy compleja. Y entonces eso me deja claro que no nos va a servir de mucho lo que resulta el proceso electoral si los diagnósticos son tan malos. La enfermedad seguirá ahí, los médicos nomás no tienen ganas de entrarle con seriedad al tema. Sí me queda muy claro que el gran protagonista de la evolución democrática de nuestro país es la gente, es la población, que sí quiere, que va a votar con todo y todo. En Guanajuato había, pues, antecedentes ominosos por la violencia y no obstante se vieron casillas llenas, se vio una gran participación. Yo creo que va a andar rondando el 45-48%, que es muy alto para una elección intermedia. Desde luego también habla del éxito de la polarización. Yo creo que me quedo con un primer asunto. La violencia que hemos visto, tanto la verbal, la que priva en los debates, está en las cúpulas, no está en las bases de la sociedad, ¿no? La sociedad quiere soluciones y a lo mejor sí se engancha muchas veces con estas campañas. Vamos a ver seguramente, regreso al tema Guanajuato, una gran votación por el PAN aquí y anti-AMLO, pero es una respuesta cívica. Al final del día no habría que espantarnos por eso, que el Bajío sea así, tú lo conoces bien, Julio, Querétaro está en las mismas. Qué bueno que se exprese en las urnas y no de otras formas, ¿no? Pero esta gente quiere participar y quiere soluciones y quiere un mejor sistema político. Los que están fallando y los que están armando un argüende y los que están utilizando la violencia verbal para evitar entrar a los consensos políticos, para entrar a buscar soluciones imaginativas para un país que las requiere urgentemente, son los políticos. Y ahí están fallando todos, ¿no? Gracias, Arnoldo. Arturo Cano, por favor, tus primeras impresiones sobre esta jornada electoral o sobre este día específico de depositar votos en las urnas. Arturo Cano. Pues me engancho con este elogio que hacía Arnoldo de la participación de los ciudadanos, la gana de salir, de formarse en la urna. En algunos casos las filas fueron largas porque la participación fue muy sustanciosa. Al parecer, según he visto algunos datos, pues es una participación muy por encima del promedio de elecciones intermedias. Entonces es un primer dato. Y enseguida, apenas comienzan a cerrar las casillas del país, viene la clase política a proclamarse ganadora uno y otro. Ya tenemos 3 gobernadores en Campeche, 2 en Nuevo León, y en fin, más los que se acumulen, porque las declaraciones de triunfo pasan por encima, y esto yo creo que es lo más importante, pasan por encima del esfuerzo de millones de ciudadanos que a esa hora todavía están contando los votos o están comenzando a contar los votos. Entonces, una prueba, afán de salir a declararse ganadores,
de los candidatos es una prueba de su desconexión con la ciudadanía o del poco respeto que le tienen a los ciudadanos, y también, y esto ya va para el flanco de la alianza tricéfala, y también al árbitro electoral que dicen respetar, al árbitro electoral que dicen defender frente a las amenazas autoritarias del presidente de la República, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que también habla un poco del descontrol de las dirigencias de los partidos, que ya pueden hacer poco o prácticamente no pueden hacer nada cuando sus candidatos a gobernador atados a intereses locales se lanzan en esta feria de autoproclamaciones de triunfo, y entonces ya no hay un discurso de centralidad en el mensaje político, ni siquiera entre los aliados. Cierta prudencia del PAN, pero el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quizá acicateado por las informaciones que se han publicado en los últimos días sobre sus operaciones ilegales a favor de su sobrino y candidato, y también sobre su propia riqueza, pues quizá ha decidido jugarse el resto y declarar con la mano en la cintura que han logrado lo que pretendían, que era quitarle a Morena la mayoría en el Congreso. Ojo, dijo la mayoría calificada, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Bien, gracias Arturo. Temoris Greco, pues aparte de proclamarnos todos ganadores como sugiere Arturo Cano, por favor danos tu lectura de qué elementos te llaman la atención en esta primera intervención respecto a las elecciones de este domingo, Temoris. Pues mira, yo creo que hay un voto comprometido de mucha gente, hay un voto militante, hay un voto de gente, yo creo que sobre todo los simpatizantes de Andrés Manuel fueron a votar, muchos de ellos realmente convencidos de que el presidente pues necesita este respaldo, y también habrá habido algún tipo de ese voto entre algunos panistas y priistas. Pero me parece que hubo un gran sector de la población que no fue a hacer un voto positivo, sino un voto negativo. O sea, el voto negativo entendido como un voto en contra del otro. Hubo gente que fue a votar en contra del presidente y hubo gente que fue a votar en contra de que el PRI y el PAN y el PRD recuperen poder. Es un voto de gente que va a las urnas tapándose la nariz, que va así y va a votar y a marcar porque no le queda de otra, a votar por el menos malo. Habría que hacer encuestas para ver realmente qué tan grande es este sector, pero a mí me parece que sí representa un hartazgo de la gente con una política que sigue, ni siquiera sigue siendo la de siempre. En esas campañas vimos algunas de las peores campañas que nos ha tocado ver, de las más mediocres. Era lo que habíamos llamado la tiktokización de la política, ¿no? O sea, campañas carentes de contenido, carentes de propuestas, donde solamente hay llamados a insultar a los otros. Los candidatos no estaban pensando en nada, no tienen nada que decir. Y finalmente, con este chapulineo brutal que hubo, con este salto de los priistas a Morena, de morenistas al PAN, de panistas a Movimiento Ciudadano, pues lo que estamos viendo es que seguimos teniendo una clase política profundamente mediocre, no comprometida, y sobre todo que no está a la altura de la gente. Que no está a la altura ni de lo que quiere la gente, ni del comportamiento de la gente, porque las campañas habían sido tan violentas que esperábamos una jornada, pues me parece que más dura de lo que los reportes indican hasta ahora, y si la gente salió en esas cantidades es porque demuestra compromiso con el sistema democrático, con las elecciones, pero ese compromiso no es el mismo que tienen los políticos que tenemos en este momento. Bien, gracias Temoris. Arturo Cano,
Uno de los ingredientes de este momento, me parece, es una especie, no sé si ya podamos decirlo de esa manera, pero pareciera que los candidatos, al estarse proclamando unos y otros ganadores, pues parecieran estar atendiendo con displicencia al árbitro electoral. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, está en estos momentos dando un mensaje que está siendo reproducido en las redes sociales y con los medios de comunicación atentos a lo que está diciendo el consejero del INE. Pero, Arturo, ¿crees que en el fondo de todo esto, a lo mejor el gran perdedor vaya resultando el INE? Bueno, el INE ya había quedado tocado porque al menos una de las partes o de los grandes bloques no le reconocía autoridad ni imparcialidad. Ahora quien le da la estocada es su supuesto defensor, sus supuestos aliados, al ni siquiera esperar a que la autoridad electoral dé a conocer los resultados oficiales. Entonces, creo que esto lo hemos hablado ya en muchas otras meses, a lo largo de los meses. Una de las cosas que está clara en medio de la confusión en la que nos ha metido esta confrontación o polarización política que hay en el país, reside en el hecho de que este Consejo Electoral pues ya dio de sí, ya se agotó. Ocurrirá muy probablemente lo que ha ocurrido o lo que ocurrió con el Consejo encabezado por Luis Carlos Ugalde, y lo lamentable es que no haya hacia 2024 un horizonte de que contemos con un árbitro que sea plenamente aceptado por las partes, porque si lo que vimos en estos comicios, en los comicios de hoy, fue una elección plebiscitaria empujada así por el bloque opositor que planteaba la disyuntiva de democracia o dictadura, y retomada también por el bloque que encabeza Morena, en el sentido de retroceso o regreso a la corrupción y la violencia, o profundización de la transformación, del cambio que está encabezando el presidente López Obrador, pues entonces esta elección es solamente una estación intermedia hacia la gran confrontación del 24, y lo que nos anticipa los resultados hasta lo que hemos podido ver, pues es que quizá los partidos opositores, o los que queden de ellos, porque pues algunos van a no alcanzar el registro o lo perderán, pues seguirán jugando esta narrativa de polarización, esta narrativa de vamos a Venezuela, etcétera, etcétera, y del otro lado, pues se seguirá con los corruptos, los que no deben regresar al poder. Entonces, pues creo que vamos a una confrontación política muy dura para los próximos 3 años. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, ¿qué elección te llama más la atención en cuanto a análisis de las circunstancias y las consecuencias? La federal, por lo que implica respecto a la sujeción o no del presidente López Obrador con una mayoría relativa o una mayoría calificada. Es decir, ¿te parece más interesante la perspectiva de lo federal o la recomposición de fuerzas en las entidades federativas que hoy están cambiando gobernadores? Definitivamente la federal, Julio. Yo creo que estamos muy lejos de aquel fenómeno que ocurrió en los fines de los 80s del siglo pasado, cuando la disputa por la alternancia, por la democratización del sistema político pasó por las gubernaturas, aquella división del norte y los panistas, etcétera, peleando las gubernaturas para demostrar que se podía derrotar al PRI. Sí, que luego siguió el tema, bueno, donde Salinas tuvo que aflojar y soltar Baja California, Guanajuato, etcétera, pedazos de democratización a cuentagotas por su apuro después del 88.
pero hoy no lo vemos porque las alternancias en los estados no han dado ningún resultado. No vemos un estado que sea emblemático en cuanto a una mejor forma de gobierno. Estos estados que crecieron notablemente su economía, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, bueno, un poco menos, Querétaro, con una fórmula que fue la atracción de inversión extranjera y la creación de empleos mal pagados, aliados con la CTM, lo hemos visto para los contratos de protección, no significó un crecimiento político de ninguna manera. Es más, significó un afianzamiento de un control de otro tipo, de un control corporativo, de un relevo de las fórmulas priistas de controlar la sociedad. Entonces ahí, y luego llegan los gobernadores de Morena en 2018 y no vemos a ninguno particularmente brillante que esté atacando los problemas, que esté generando formas imaginativas. Hoy no ves a ningún gobernador de Morena convertido en precandidato, quizás salvo Claudia Sheinbaum, pero la Ciudad de México es otro fenómeno y es la protección del presidente ahí directo, y bueno, ya es una política que viene acompañándolo hace tiempo, ¿no? Entonces yo no veo en David Monreal, no veo en ninguno de estos personajes la fuerza suficiente para decirnos que ahí hay algo particular que revisar. Resulta paradójico que el tema estatal que más hemos comentado sea el de Guerrero, y sea por una regresión política, por un evento de nepotismo, por la protección a un candidato señalado de violar códigos penales, etcétera, ¿no? Entonces el tema es el federal, y el tema federal es la disputa por la nación, es la imposibilidad, es el intento de imposibilitarle a López Obrador la regresión de los pactos económicos que tan alegremente se heredaron PRI y PAN durante sus administraciones de 18 años, bueno, y más incluso, ¿no? Si creemos que esto empezó con Salinas de Gortari. Entonces, ahí es donde está el quid del asunto. Nada más que a dónde quieren llevarnos PRI, PAN y PRD, por Dios. Pero bueno, esa es la desvergüenza más grande que hay de los chuchos aliados con estos personajes. PRI y PAN, básicamente, vemos hoy lo que está pasando en Colombia. Yo escuchaba hace un rato, ahí para matar un poco el tiempo y los nervios, la entrevista que le dio al País Iván Duque. Y ves cómo los regímenes neoliberales, dueños de las instituciones públicas, están entrampados por el tema económico y por el tema de las grandes masas de población empobrecida que están empezando a tratar de reclamar, pues bueno, lo mínimo para vivir con dignidad, ¿no? Entonces a eso nos quieren llevar el PRI y el PAN de regreso. No tienen una fórmula tampoco para mejorar un poco las cosas, ¿no? Si se trata nada más de echar abajo los candados que López Obrador le quiere poner a la reforma energética, a la privatización petrolera, etcétera, pues no hay ahí para dónde hacerse. Lo que pasa es que eso no está en el subtexto de lo que se fue a votar hoy. Está el tema de la dictadura, cómo circularon cadenas de WhatsApp con esa circunstancia, que también López Obrador ha comprado y se ha enganchado, cometiendo un error, digamos que futbolísticamente hablando, que siempre es un lenguaje que todo el mundo capta muy fácilmente. López Obrador se va a una ofensiva alocada y no cuida ni su defensa ni su portería, ¿no? Y ahí tenemos un serio problema y un gran entrampamiento. Muchos podemos estar de acuerdo con con muchos de los planteamientos que López Obrador ha hecho sistemáticamente de generar una mayor equidad en este país, pero tampoco podemos avalar que se haga así, ¿no? Que se haga como lo ha venido haciendo, sin alianzas políticas, sin elaborar un esquema que articule a muchas fuerzas más allá de Morena, que además no acabamos ni siquiera de ver a Morena articulada, propiamente dicha, ¿no? Entonces yo creo que esto va a continuar con el mismo tono de una oposición desaforada, además un poco envalentonada, porque ciertamente no les va a ir tan mal. El hecho de que hayan logrado llevar más gente a las urnas también les va a redundar de alguna manera. Sí van a ganar más gubernaturas de las que se pensaba en un momento, sí van a tener una minoría que puede vetar, y a un López Obrador que, como lo hemos visto reaccionar, sigue insistiendo en golpear y no en construir, ¿no? Y pueden ser 3 años perdidos. Para mí la mayor ganancia de esta elección, hablando utópicamente, sería que López Obrador recapacitara, que recompusiera alianzas al interior de su movimiento, que frenara un poco la verbalización del conflicto para entrar a una cuestión más pausada, pero más contundente, de hacer avanzar esas cosas que se ha planteado y con las que
un gran porcentaje de población en este país está de acuerdo, no con él, sino con que hacen falta, ¿no? Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, Alejandro Rojas Díaz Durán acaba de poner un tuit en el cual lo dirige a Mario Delgado y le dice: Mario Delgado, 2 puntos. Los resultados que se perfilan en todo el país son tu fracaso y de todos los dirigentes de Morena. Eso pasa por hacer a un lado a la militancia y por las imposiciones, dedazos y encuestas patito. Debes renunciar. Y termina con un hashtag muy peculiar, Temoris: que se vayan todos. Alejandro Rojas Díaz Durán, recordemos que es senador suplente de Ricardo Monreal y se le considera informalmente pues como la mano golpeadora, operativa, impulsora de proyectos que Monreal no quiere o no puede sacar personalmente y lo suele moverlos por la vía de Rojas Díaz Durán. ¿Qué te parece este tuit? ¿Qué te parece la suerte o la responsabilidad de Mario Delgado? Y lo que Alejandro Rojas, que dice: los resultados que se perfilan en todo el país son tu fracaso. Hablando de un fracaso. ¿Qué opinas, Temoris? Bueno, o sea, hay varias cosas aquí. Una cosa es quién es Alejandro Rojas Díaz Durán, ¿no? Que es cuando era un joven priista, era cercano a Marcelo Ebrard, era pues siempre muy rijoso, muy activo. Se veía bien cuando era joven, o sea, parecía un político con ánimo de reformador, de cambiar, como que podía encabezar un movimiento juvenil como de izquierda priista, que pudiera darle otro carácter al PRI. Pero ha tenido, o sea, ha ido creciendo, ha ido ganando décadas y tiene la misma actitud. Díaz Durán le encanta llenar los juzgados de denuncias. Yo creo que los secretarios de actas y así lo ven llegar y ya viene otra vez este señor a denunciar. Denuncias que no van a ningún lado, son estrategias de lucha, estrategias de ataque político. Y entonces que él diga esto, porque además siempre está en ese papel, ¿no? de golpeador. No me preocupa lo que diga Díaz Durán, porque siempre va a decir algo así. Es como con Porfirio, ¿no? De pronto ya Muñoz Ledo se queda en un papel en donde, si no le dan lo que él quiere, también siempre va a estar hallando la manera, unas veces muy inteligentes, otras veces no tanto, de estar generando, pues atrayendo reflectores y generando polémica. Ahora, Mario Delgado fue muy criticado por la selección de candidaturas, por las negociaciones que hizo, por haber colocado, por haber hecho alianzas con grupos corruptos, con grupos incluso tal vez cercanos al crimen organizado, que parecían darle a Morena alguna profundidad política en ciertas zonas, y en realidad han fracasado. Fracasó en Nuevo León, fracasó en San Luis Potosí y otros casos. Y también Mario Delgado pues anda por todo el país, y a donde va le pegan, lo escupen, le reclaman, le gritan, le dan sombrerazos. No creo que se pueda hablar todavía de un fracaso si Morena mantiene la mayoría calificada con sus aliados, que le permite operar y evitar una legislatura de acoso y de derribo opositora. Si Morena, o sea, ya son 15 gobernaturas y prácticamente, o sea, ninguna de las gubernaturas son de Morena, todas son de PRI, PAN, PRD, más la del Bronco. Pero entonces, todo en gobernaturas es cuestión de ganancias para Morena. Todas las que gane Morena van a ser ganancias netas para Morena y pérdida para la alianza PRI, PAN, PRD. Entonces yo creo que es prematuro eso. Todavía no tenemos nada sólido, pero sí, aquellas expectativas que no se van a cumplir, pues se las van a cobrar a Mario Delgado, y a mí me parece que con toda justicia. Gracias, Temoris. Arturo Cano dice Arnoldo Cuellar
que entre otras cosas, ojalá y estas elecciones permitieran, impulsaran que el presidente de la República viera la necesidad de recomponer alianzas. ¿Te parece que debería hacer eso el presidente de la República luego de estas elecciones? Y si fuera tu respuesta positiva, ¿con quiénes y cómo recomponer esas alianzas, Arturo Cano? Yo no sé si alianzas, pero debería ser política parlamentaria, que es algo que ha estado ausente en el proyecto de la 4T, porque Andrés Manuel López Obrador es un político que siempre ha tenido mucha desconfianza hacia los legisladores. Recordemos cuando fue presidente nacional del PRD y se le insubordinaron los diputados locales en Tabasco, aprobando creo que una cuenta pública de algún gobernador, y la decisión del Comité Nacional del PRD, que encabezaba entonces Andrés Manuel López Obrador, fue expulsar a todos los diputados del Congreso tabasqueño. Lo que dibujaba Temoris hace un rato sobre las candidaturas de Morena van a introducir un elemento de complicación adicional a este acuerdo posible o a esta negociación política que se tiene que dar en los patios del Parlamento. Y eso es que reeligieron a muchos de los que ya habían sido legisladores, y que muchas de las candidaturas nuevas de Morena pues no son necesariamente los mejores perfiles del partido. Entonces ahí van a tener un déficit digamos, de legisladores con talento, con capacidad, con formación para enfrentar las tareas legislativas, y ello obligará pues a hacer acopio de capacidad de construcción, de capacidad de acuerdos con otras fuerzas políticas, porque de lo contrario podemos entrar en una fase que ya vivimos, que ya conocimos, que fue durante los 2 sexenios del PAN, sobre todo, la parálisis del Congreso, cuando de la que se quejaba Fox, se quejaba más todavía Calderón, porque ellos no tenían la mayoría ni la posibilidad de construirla más que en aquellos temas donde comulgaban completamente con el PRI en el ideario neoliberal y en ciertas reformas económicas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí obligará, o es posible que de esta elección surja un escenario en que sea obligado realizar acuerdos políticos, ceder en algunas cosas. Pero bueno, pues esperemos a las 11 de la noche cuando tengamos más claro cuál va a ser la composición del Congreso. Así es, Arturo, gracias. Arnoldo Cuellar, en El Financiero están dando a conocer diversas encuestas de salida, y en la más reciente dan a conocer algo que nos permite ir avanzando, al menos en la especulación, en lo que se precisan las cosas. Según esta encuesta de salida publicada por El Financiero, Morena tendría un 40% de la votación para diputados federales, pero el PAN tendría el 20%, el PRI el 21% y el PRD 3%, es decir, tendría 44% la coalición Va por México, 44 contra 40 de Morena. El Verde tendría 4%, es decir, con el Verde Morena estaría empatado, pero ya el propio dirigente de Morena, Manuel Velasco Cuello, que es de los dirigentes reales, aunque no lo sea formalmente, pues ha dicho que, pues que hay que renegociar. Verde, dijiste Morena. ¿Perdón? Del Verde, es que dijiste Morena. Del Verde, perdón, pues ya no sabe uno ni. Del Verde. Entonces quedaría Movimiento Ciudadano como con 5%, que sería como el partido bisagra que podría dar la ganancia hacia un lado o hacia otro. ¿Qué opinas sobre este enredo, por lo pronto, de cifras, Arnoldo Cuellar? Bueno, me quisiera salir un poco de... Mira, la 4T se debería plantear
hacer política de forma distinta, ¿no? Bueno, esa era la idea, esa era la propuesta. Regresar a este esquema con los Monreal, con los políticos tradicionales, en las cámaras, a la negociación, al te doy y me das, a cuánto vale tu voto, para hacer locuras como alargarle el periodo al ministro Saldívar, pues se me hace de lo más viejo que hay, ¿no? Y en eso eran buenísimos los priistas, porque además tenían maletas de dinero que repartían y entonces alegremente podía salir cualquier votación en este país que tú quisieras. Uh-huh. Si hoy el tema es plantear leyes que gocen de consenso en una mayoría en este país porque las requiere, temas como las pensiones, temas como los salarios, temas como la libertad sindical que ya se legisló y que ha sido imposible hacer avanzar porque no hay una forma de confrontar en los hechos a los grandes dinosaurios sindicales, y no lo va a hacer Pedro Aces, ¿no? Si eso pasara, tendrías otro esquema para hacer alianzas, porque podrías exhibir a quienes estén defendiendo intereses de otro tipo, ¿no? A quien se asocie para defender intereses antipopulares, ¿no? Y no limitar todo a esos cabildeos al interior del Congreso, donde cada voto cuesta carísimo y donde estás en lo oscurito, no hay parlamento abierto de ninguna manera. Entonces, si eso, bueno, ya sé que esto no va a ocurrir mañana y que no depende de la votación de hoy, pero si regresamos a lo otro, Julio, a comentar lo que tú dices, ¿cómo va a estar la composición? Bueno, pues el verde te va a salir carísimo. Uh-huh. Y López Obrador va a pagar eso muy caro porque va a ser muy fácil para el PRI y el PAN denunciar, que los conocen muy bien a los verdes. Ahí está, es igual que nosotros, y grandes reportajes de Loret y de Latinos, etcétera, encontrando todos los trapos sucios bajo la mesa de Manuelito Velasco y su compañía. Bueno, sí habría que movernos de ese esquema. Si no lo logra López Obrador estos 3 años, alguien tendría que empezar a plantearlo, porque ese es el modelo que ya se agotó. Si hoy le entregas la Cámara completa al PAN y al PRD, y al PRI, de todas maneras no van a saber qué hacer con ella, no tienen para dónde ir. No va a regresar Peña Nieto, ¿verdad? No va a regresar Lozoya, no va a regresar Odebrecht. Entonces, es donde estamos empantanados, y de lo que López Obrador, teniendo la mesa puesta para salirse, no se ha salido. O sea, ¿qué tiene que hacer el señor perdiendo su valioso tiempo, defendiendo a San Juana Martínez, peleando contra Artículo 19, peleando contra las organizaciones de la sociedad civil, etcétera? O sea, me parece muy bien que critique que le den dinero a Claudio X González para hacer un frente partidista, pero no para hacer un medio de comunicación donde denuncia la corrupción. Pues eso se vale, de eso López Obrador también lo usó cuando fue opositor, espacios como ese, ¿no? Entonces, si no equivoca las batallas, si se concentra en lo esencial, la 4T puede tener vida, y el escaso avance que le representó esta elección tendría que ser revisado con una lupa de autocrítica, porque yo creo que López Obrador logró más autoderrotándose a lo largo de estos 3 años en incontables mañaneras, en incontables batallas que no tenían una salida clara, que lo que lograron hacer sus opositores. Si hubiese un poco de autocrítica, el señor tiene por delante 3 años, tiene una mayoría, aunque sea relativa en el Congreso, tiene base social. Esto sería maravilloso, ¿no? Sería ganar 3 años. El mundo en general está enfrentando una revisión de la forma en que se gastan los presupuestos públicos y de que se articulan las finanzas públicas, a quién se le cobra impuestos. Bueno, lo decías en tu mesa anterior, creo que lo tocaba Jorge Meléndez, ¿no? Entonces, hay espacio para eso, ¿no? Eso es lo que me parecería más interesante, más allá de estas matemáticas adelantadas, ¿no? Gracias, Arnoldo. Temoris, ¿cómo zafarnos, cómo salvar, cómo evitar esta imposición de candidaturas a través de partidos cuyos dirigentes pues ven por los intereses de élite, proyectos futuristas, pero no necesariamente por sus representados y por intereses más nobles y más compartibles? En Chile, por ejemplo, para esta asamblea constituyente que se va a realizar, hubo una enorme explosión triunfadora de candidatos independientes. ¿Cómo debería ser? ¿Llegaremos igual a la próxima elección con las mismas broncas? Es decir, ¿será que esta explosión
de ánimo ciudadano votante solo queda ahí y todo mundo ya vuelve a sus actividades, se acabó y nos veremos en 2024 más o menos con la misma confección de platillos tóxicos electorales? Pues ahí no soy muy optimista, Julio. Yo veo, o sea, ese es un sistema de partidos dominado por los partidos. Es un sistema de franquicias. El que controla la franquicia controla su tajada del sistema. Las candidaturas independientes no han cuajado, son difíciles de obtener, hay condiciones muy rudas, han sido aprovechadas por grupos políticos pues ya muy constituidos y muy echados a perder, o sea, por la vieja política también ha usado esto. Los nuevos partidos no tienen nada de nuevo, son reciclajes de viejos políticos. O sea, sí tenemos una clase política muy echada a perder. Cuando dice Rojas Díaz Durán que se vayan todos, quizás tiene razón, solamente que él también tendría que irse, ¿no? O sea, él es parte de la vieja política. Pero no soy muy optimista. Necesitaríamos tener un 15M, una primavera mexicana, algo, una conmoción social, pero como ha mencionado y ha insistido en mencionar Jorge Cepeda Patterson, y ha insistido en mencionarlo, advirtiéndoles a las élites que López Obrador es lo mejor que les pudo haber pasado, es que López Obrador pudo canalizar todo el descontento social por la vía electoral. Al revés de lo que ha pasado en Colombia, de lo que ha pasado en Chile, donde la gente estuvo peleando en las calles y donde en Chile pues logró una transformación significativa. Pero yo sí quiero agarrar la pelota que le aventaste a mi querido Arnoldo y que él no quiso pelotear. Éndale. Porque sí, estoy viendo esta interesante encuesta de salida del Financiero. Creo que lo primero que hay que decir sobre eso es que si nosotros tuviéramos un Congreso elegido solamente mediante representación proporcional, tendríamos que excluir al 4% de los otros que van a quedar fuera, y sería más o menos como lo estamos viendo ahí. Pero en realidad, como es una mezcla de representación proporcional y de mayoría, pues en realidad hay que tomar en cuenta que estos porcentajes se van a ver alterados por las victorias que tenga cada partido a nivel de cada distrito, y ya después va a haber una compensación por la vía proporcional. Yo creo que la 4T va a tener una sobrerepresentación. Ahora, es muy interesante esto, que el PT y el PRD quedan en el 3%. Cualquiera de estos dos partidos, o sea, estando en eso, podría perder el registro, podría pasarles lo mismo que le pasó al PES hace 3 años, que obtuvo diputaciones gracias a que iba colgado de López Obrador, entonces obtuvo diputaciones de mayoría, pero perdió el registro y se convirtió en una especie de partidillo por ahí, de fracción parlamentaria sin vocación de nada, que quedó además como bolsa de saqueo de sus propios aliados que echaron mano de él, tanto Morena como el PT, cuando necesitaron algunos diputados para alguna cosa. Si estos partidos pierden el registro, quedarán solamente sus diputaciones de mayoría, pero no tendrán derecho a obtener diputaciones de representación proporcional, y esto va a afectar el resultado final. Entonces, si nada más uno de ellos pierde el registro, por ejemplo, si el PT pierde el registro, va a afectar a la baja los números finales de Morena, y al revés, si es el PRD el que lo pierde, va a afectar el de la alianza opositora. Entonces, veamos esto con distancia, porque estos porcentajes de ninguna manera van a ser los que vamos a tener al final en la composición de la Cámara. Gracias, Temoris. Arturo Cano, ¿le quieres entrar a ese reto de los números y los porcentajes y lo que pueden significar, o pasamos a otro tema? Creo que lo he explicado con mucha claridad, Temoris, no podría agregar más. O sea, hace falta que veamos todos esos cálculos que en las
semanas y meses anteriores nos han hecho estar interesados en el debate sobre el 8% y esta decisión del INE de quitar la sobrerepresentación, etcétera, etcétera. Yo creo que todavía hacen falta muchos ajustes y que va a haber una pelea cuerpo a cuerpo en varios distritos, que también puede modificar, digamos, los resultados finales de las diputaciones de mayoría relativa, ¿no? Entonces, pues, ahí nos queda esa tarea pendiente en cuanto tengamos números más sólidos. Arturo, ¿crees que en general lo que se ve hoy sí es un triunfo, aunque sea en proporciones aún no definidas y que pueden ser menores de las que esperaban, pero sí es un triunfo de la coalición opositora a López Obrador? El triunfo de la coalición opositora reside en que muy probablemente logren instalar la idea que hace unos meses nos parecía imposible, la idea de que el obradorismo es derrotable en las urnas. Entonces, habiendo instalado esa idea, al menos en un sector de la población y con los argumentos que ustedes quieran, aquí podemos hablar de todas las mentiras, de todas las exageraciones, de toda esta campaña negra, etcétera, etcétera, habiendo logrado eso, podrían construir una locomotora que esté en condiciones de dar una batalla más seria o más firme en el 24. Claro que del otro lado, como decía el clásico chiste de fútbol, cuando aquel entrenador brasileño le explicaba a su selección las jugadas y iban a jugar contra Rusia, ¿no? Y se los explicaba con mucha claridad en el pizarrón y con computadoras, y de repente sale el jugador que todos consideraban más tonto, ¿no? Y solamente hace una pregunta, y su pregunta es: ¿y qué? ¿Los rusos no juegan? Pues sí. Sí, del otro lado, pues también habrá, digamos, si la coalición opositora logra instalar esta idea, del otro lado tienen la posibilidad de instalar la idea de seguimos siendo mayoría en el Congreso. Y dos, ahora tenemos más territorio, porque de las 15 gubernaturas en disputa, Morena solamente tiene una. Entonces, para Morena, pues cualquier avance territorial es importante, ¿no? Bien. Si logra romper esa maldición de gobiernos surgidos del proyecto transformador, pero que siguen actuando como los anteriores, y logra ahora efectivamente sacudirse el partido para impulsar, empujar, criticar a sus propios gobiernos y hacer que sean gobiernos más eficaces y más cercanos a los ciudadanos, pues creo que ahí veríamos un cambio beneficioso para el país y para los ciudadanos, surgido de esta contienda electoral y del miedo a la derrota en el 24. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuéllar, en esta confrontación de dos grandes bloques de ideas y de propuestas, Morena y sus aliados, y el bloque empresarial partidista de Va por México, ¿crees que avanzó más de lo que se preveía este bloque empresarial partidista? Es decir, visto fríamente hoy, ¿tiene más avance ese bloque partidista y empresarial que el bloque alineado en torno a Palacio Nacional? Eres muy generoso cuando hablas de ideas. Veo muy pocas ideas. Pero a ver, sí veo que de no haber conjuntado el bloque, y hoy esta gráfica que muestra el Financiero, si fuesen los partidos por su cuenta, o sea, sin el cemento que propició Claudio X González, Gustavo de Hoyos y los grandes intereses y los ideólogos intelectuales en torno a ellos, imagínate el panorama, ¿no? 40 Morena, 20 el PAN, 21 el PRI. Si fuesen por separado sería ya su muerte prácticamente, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que ver en qué se convierte eso, Julio, porque hay tensiones internas. O sea, no es... Acuérdate qué complicado fue para la vieja izquierda unirse,
para generar primero el PSUM y luego el Frente Democrático Nacional y llegaran los priistas, etcétera, y generar una idea de que en México había una izquierda con una opción de gobierno, ¿no? Uh-huh. Y al final del día, esa unión permaneció con sus tribus, que hoy las vemos, hoy unas están acá en la Alianza Empresarial. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué están discutiendo los partidos en sus bases para ir a esta confluencia? ¿Hay un PRI que está discutiendo? Yo creo que no. El PAN, el PAN se sentiría muy cómodo en compañía de los empresarios, lo ha estado siempre, pero en compañía de los priistas y de los perredistas, ¿cómo van a procesar eso? Faltaría mucho para saber si ahí se conforma algo sólido, y hoy por hoy creo que fluyó el dinero, fluyeron los espacios en los medios de comunicación, y los partidos vieron ahí oxígeno puro ante la asfixia que venían sintiendo después del 18. Pero tener un salvavidas no significa tener un proyecto. Te salvaste, ahí andas, llegaste a la playa exhausto, pero todavía no construyes ninguna opción, ¿no? ¿Qué le quedaría hacer a López Obrador? Yo por eso considero que es un error haberse enganchado en la batalla contra ese Frankenstein. López Obrador tendría que gobernar bien. O sea, López Obrador tendría que preocuparse porque las secretarías de Estado funcionen medianamente bien. Hoy tenemos 2 secretarías que funcionan, la de Salud y la de Relaciones Exteriores. De las demás, dime cuál. O sea, la Secretaría del Trabajo, ¿dónde está? La Secretaría de Medio Ambiente, ¿dónde está? Donde una filtración interesada provocó la renuncia de Toledo, ¿no? Que era un muy buen cuadro en ese sentido, aunque no era un experto en la burocracia, era un teórico y era un científico, ¿no? Entonces, si el gobierno medianamente empezara a funcionar, si en los estados del país hubiera delegaciones federales medianamente funcionando, bueno, la autónoma Fiscalía General de la República hiciera su chamba, ya no de la mano del gobierno, su chamba a secas, ¿no? Uh-huh. Creo que si con este gobierno tan disfuncional que tiene López Obrador, logra insuflarle vida a una Morena que es caótica y sacarla adelante con este porcentaje de votación, imagínate qué podría hacer si el gobierno funcionara, ¿no? Claro que a mí me disgusta la idea esta de partido-gobierno, porque es de lo que venimos, y creo que no deberíamos regresar a eso, ¿no? Creo que López Obrador debería pensar en gobernar muy bien y retirarse, y que su movimiento siguiera la lógica que pudieran imponer esas tribus y algún líder que surgiera ahí, que hoy no lo veo de ninguna manera, ¿no? Uh-huh. Pero, pues estamos en una muy incipiente democracia, con unas fuerzas políticas muy desgastadas, y tampoco olvidemos que no estamos en un laboratorio, ¿no? Hay cosas que se mueven en torno a eso, del entorno internacional también, del entorno criminal, del entorno migratorio, que también necesitan respuestas y necesitan una articulación, ¿no? Bueno, uh-huh. Hasta el tema sanitario que hoy nos trajo la pandemia, ¿no? ¿Qué va a pasar con China, con Rusia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues gracias, Arnoldo. Temuris, dice Mario Delgado que no solo las gubernaturas, se perfilan triunfos en las gubernaturas que ya habíamos hablado, 6 de ellas, sino en realidad dice que espera el triunfo en 12 gubernaturas, en 12, que los únicos lugares donde no está muy seguro son Nuevo León, Querétaro y San Luis. Dijo que la Ciudad de México seguirá siendo territorio Morena, que solo se podría perder la alcaldía de Benito Juárez, que siempre ha sido territorio panista, y Coajimalpa, gobernada actualmente por el PRI. Ya sabemos que es la guerra de las declaraciones y el triunfalismo y demás cosas, pero ¿cuál, más que Morena, cuál puede ser el destino inmediato de la derecha y los grupos contrarios al obradorismo? Ya no digo en los términos estadísticos o numéricos de cuántos ganan y qué porcentaje, sino cuál podría ser o debería ser su propuesta de trabajo inmediato y cómo podrían mantener esa tensión política que tuvieron con Frena, que impulsaron a través de los organismos empresariales y luego con esta coalición. ¿Crees que la derecha tiene todavía buena cancha para seguir peleando fuerte de aquí a 2024?
Bueno, los mandamases de la coalición opositora, Claudio X y Gustavo de Hoyos, ya lo dijeron, ¿no? Su objetivo es sostener esta alianza, no solo en el Congreso, sino con miras al referéndum sobre la permanencia del presidente en su puesto del próximo año, que ellos ven como una oportunidad. Pues quien sabe, igual Andrés Manuel podría encontrar que su idea venga a cobrarle la factura. Y lo van a tener más fácil, porque ahora les fue muy complicado sostener esta coalición cuando cada partido tenía intereses muy claros en ciertas zonas, cuando el discurso de los partidos no se pudo amalgamar. Pero con vistas al referéndum del próximo año, va a ser muy sencillo para ellos decir López Obrador no, y sus diferencias se van a ir a disminuir. Entonces, yo creo que sí, o sea, por ejemplo, lo que nos indica esta encuesta del Financiero es que hay un 49% de oposición si incluyes a Movimiento Ciudadano, y un muy apretado 51% de Andrés Manuelismo, si consideras que los tres partiditos que van a desaparecer, el PES, redes sociales y Fuerza por México, si consideras que ese voto, con muchas ganas lo pones en el saco del presidente. Entonces están muy igualadas estas fuerzas. Y no vayan a darle una sorpresa a AMLO el próximo año. O sea, ahora, AMLO ya no va a tener que respaldar a esos candidatos comprometidos, digamos, extraños que presentó Morena. AMLO sí va a poder utilizar su popularidad pues para defenderse. Entonces, pero sí vamos a entrar a un escenario muy, muy complicado, muy interesante el próximo año, en el que la derecha va a tener un piso propicio para unificar discurso y para unificar sus fuerzas a nivel territorial. Gracias, Temoris. Son las 8 de la noche con 53 minutos. Ya estamos en la recta final de esta segunda mesa de análisis que tenemos en nuestro programa. A las 9 de la noche va a entrar Adriana Buentello con mucha información y entrevistas concretas sobre los hechos electorales de este día. Yo, mientras tanto, aprovecharé para escribir la columna astillero que debe publicarse mañana en la jornada, y regreso a las 10 de la noche para una tercera mesa de análisis con Horacio Franco, Fernando Rivera Calderón y Guadalupe Correa Cabrera. Entonces tenemos ya los minutos finales. Arturo Cano, tu reflexión final ya en esta mesa, en estos minutos finales, lo que tú nos quieras decir. Lo mismo propondré a los demás compañeros, la reflexión que quieran sobre esta jornada electoral de este domingo. Arturo Cano. Sí, vi una participación muy amplia y civilizada, digamos, en los lugares donde anduve, todos de la Ciudad de México. Y me llamó la atención que, comentando con varios funcionarios de casilla, algunos ya traían hasta los números de cuántos habían votado en una elección equivalente en la casilla que ellos estaban encabezando, cuántos votaron ahí en el 2018. Entonces, lo que sí es un hecho a destacar de esta jornada es la amplísima participación. Habrá que esperar el número ya oficial que nos den, pero por lo que yo agarré ahí, en la visión limitada que uno siempre es la que puede tener, hubo 18 puntos arriba de una elección, o 20 puntos arriba de la elección equivalente, ¿sí? Y apenas unos puntitos por encima de la de 2018. Entonces, esto habla pues de que es necesario que las fuerzas políticas sean más respetuosas de este afán ciudadano de salir, de participar, de dar su opinión, para que vayamos quitándole a nuestra
democracia mexicana, ese adjetivo que le ponemos siempre porque no hemos visto la democracia plena, que siempre hablamos de nuestra incipiente democracia, nuestra frágil, esta democracia en pañales que tenemos. Esperemos que en otras circunstancias y hacia otras elecciones se mantenga esta participación y que encuentren los ciudadanos las propuestas y las ideas que merecen. Bien, gracias, compañero Arturo Cano, gracias. Arnoldo Cuellar, tu reflexión final, lo que tú desees señalar, por favor. Regreso a esta idea. Creo que estamos en el medio tiempo de un partido que sigue siendo interesante. Creo que López Obrador tiene por delante la posibilidad de encaminar su sexenio a dejar una herencia muy productiva a este país, la que él sueña, la que él manifiesta en sus libros, etcétera, y dar un avance y un salto importante. Y eso se hace gobernando al gobierno. O sea, en este país el gobierno es omnipresente, está metido en todos lados, es grande, es enorme. Pese a todo, pese a sus debilidades, el Estado mexicano ha sido construido para tener una injerencia fundamental en muchas cuestiones de la vida política. Fue corporativista, gobernó a la sociedad verticalmente. Con una idea democrática y transformadora puede lograr muchas cosas. Pero eso quiere decir salirse de las disputas de Morena, no estar defendiendo a los salgados macedonios de este mundo, hacer un gobierno donde el que la haga la pague, ¿no? Si un funcionario no está dando resultados, tiene que salir de inmediato. Si López Obrador consigue eso, podrá dejar algo significativo para transformar la política mexicana, que es muy joven y que es fundamentalmente antidemocrática en el 90% de su historia. No es una tarea fácil y no se logra verbalizando, atacando, perdiendo el tiempo. Se lograría moviendo resortes fundamentales. A mí me parecería que eso sería una gran enseñanza de este proceso electoral, si López Obrador reconoce que no logró todos los objetivos que se planteó en esta batalla contra los conservadores, como él los llama, y que hay enemigos fundamentales a derrotar. Creo que nadie le podría disputar estar de acuerdo con él. Son el narcotráfico y la criminalidad, que ha penetrado hasta los niveles más altos de la política mexicana en el pasado y que lo hace regionalmente en todas partes. Yo no digo que su gobierno esté metido en esto, pero sí sus antecesores, y eso es un cáncer. Y también cuestiones como la desigualdad, como el hambre en muchas regiones del país. Entonces ahí hay factores donde no puede perder el tiempo y no puede estar pensando en una sucesión presidencial estilo priista de tapadismo. Sería absolutamente decepcionante y pasaría al basurero de la historia, donde están Salinas, Zedillo, el propio Vicente Fox, que quiso manipular su elección, y perdería una gran oportunidad, ¿no? Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, te toca cerrar en cuanto al comentario final de esta mesa especial de domingo. Por favor, Temoris. Pues mira, yo sospecho que si sentimos que estos 3 años la camioneta, la Pick-up México ha venido por una carretera llena de baches y tumbos y ha sido como que dura, creo que los que vienen van a ser, o sea, va a ser off-road total, o sea, va a ser ir a aventarnos a campo traviesa y va a haber muchos tumbos. En primer lugar, tiene que resolverse la elección, o sea, a nivel judicial, ¿no? Con las impugnaciones que haya y asignación de victorias y todo eso. Luego viene lo que dé la línea 12, lo que resulta de las investigaciones, que eso va a estar también peliagudo, por lo que afecta a los dos candidatos que en este momento son, o precandidatos que son en este momento punteros. Sí. Pero además viene el referéndum, y una vez que se dé el referéndum en un año, le quedarán 2 años al sexenio y ya todo el mundo va a estar pensando en la sucesión y las cosas se van a poner duras. Y el tema de Andrés Manuel, mira, información de último momento, me acaban de pasar los resultados de una casilla de la colonia Hipódromo de la Ciudad de México. Es una casilla que en 2015 y 2018 ganó Morena y la ganó de calle. Y ahorita la acaba de perder de una manera espectacular.
Es un distrito, o sea, es una zona de clase media alta, pues ilustrada, ¿no? Y por eso había estado con Morena, pero ahora evidentemente muestra cómo López Obrador ha roto sus puentes hasta cierto sector de la sociedad que antes lo apoyó, y en esta casilla que antes ganó Morena, ahora tuvo 41 votos Morena, sus aliados, los dos aliados, 0 votos, entonces es nada más 41 votos de Morena, el PAN 131 votos, o sea, 3 veces más que Morena, el PRI 41 igual que Morena y el PRD 11, o sea, juntos la alianza opositora tiene 183 votos contra 41 de Morena, o sea, casi 5 veces la alianza opositora, o sea, casi 5-1 le dieron a Morena en una casilla que habían ganado antes. Yo imagino que ese será el tema ahora. O sea, hay un sector que ya se siente pues no representado, por decir lo mínimo con López Obrador, por no decir escandalizado o traicionado. Y a mí me parece que la 4T debería reconsiderar su rompimiento de lanzas con sectores como que ese es muy característico, pero también tendremos que ver los resultados con, por ejemplo, en la zona indígena que está cerca del Tren Maya, a ver cómo le va en otras zonas donde Morena ha también roto lanzas con sectores que habían sido sus apoyos. Entonces, pues vamos a ver, está complicado. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Muchas gracias Arturo Cano por esta mesa dominical. Muchas gracias, Julio, y a los compañeros de mesa. Nadie se declaró ganador, pero lo podemos hacer todos juntos. Muy bien, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, ganador también. Buenas noches. Julio, gracias como siempre. Arturo, gracias, buenas noches. Un gusto compartir. Compañeros, muchas gracias. Ganamos. Eso, muy bien, adelante. Gracias. Gracias a los tres y ya nos veremos en la semana en las respectivas mesas habituales. Gracias a los tres.